tardes. En este día, nosotras somos estudiantes de octavo semestre de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy tenemos como invitados al profesor Gerardo y a la profesora Nirsa, que actualmente laboran en el sector público. Y primeramente vamos a dar la bienvenida a ellos. Buenas tardes, ¿cómo están, profesores? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirnos. Nos presentamos. Yo soy el profesor Gerardo Canales, 15 años de experiencia en la labor privada y voy a cumplir 15 años como docente en el sector oficial, especialista en gerencia educativa de la Universidad Minuto de Dios. Soy licenciado, estudié filosofía en la Universidad Mariana de Pasto. En este momento estoy culminando mi maestría con la Universidad de Tolima. Bueno, pues primero que todo, a colaborar un mayor conocimiento, porque ustedes están iniciando ahora como estudiantes, porque es una labor muy y esta institución de gerencia educativa. Hace más de 10 años trabajo como docente. En este momentito estoy con la Secretaría de Educación haciendo un proyecto de mi profe en la radio, no sé si lo habrán escuchado. Es por la les enseñamos para que es momento por la pandemia es una nacional se tiene internet en optimizaciones para las plataformas que durante el año cada los periodos se desarrolla. Entonces lo estamos haciendo a través de este programa que se da por mensajes. Siempre tenemos un radio en nuestra casa o un equipo de sonido y podemos escuchar. Entonces es como esa primera partecita. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a realizarle la entrevista sobre políticas educativas. Entonces, primeramente quisiera que nos contaran sobre, para ustedes, ¿qué creen que son las políticas educativas? Les hablemos como de esas políticas de la parte educativa. Son muy importantes porque año tras año o a través del tiempo ha ido cambiando mucho esa parte de la educación, porque han existido y siempre la parte de enseñar ha sido como la prioridad, como lo importante en nuestro medio para poder aprender muchas más cosas, para capacitarnos, para poder cambiar nuestro estilo de vida, para adquirir mucho más conocimiento. Dentro de esas políticas que hay de todo lo que tiene que ver con la parte de la educación, pues hay como unas diferencias que se han ido marcando a través del tiempo. Y esas diferencias han sido que hace mucho tiempo existía un estatuto o un régimen especial para quienes deseaban estudiar. Y entonces, de pronto eran las personas como influyentes quienes tenían la posibilidad por sus amigos de llegar a un puesto público de ser docente. Y pues si miramos a través del tiempo, nos hemos dado cuenta que antes el alcalde, el profesor, el sacerdote eran como las personas más importantes y de mayor relevancia en el tiempo, ¿cierto? Y entonces eso poco a poco pues ha ido cambiando, porque pues el Estado pues busca quitar como unos beneficios, como unas preferencias y colocar como, si se pudiera decir, como una reglamentación para que todo el mundo se capacite de una mejor manera, porque antes los que entrábamos a ser docentes solamente con que tuvieran la primaria o que tuvieran hasta 9º grado de bachillerato, pues podía ser docente.
pero si se han dado cuenta a raíz de lo que ha pasado el tiempo y hay que tener una licenciatura o una profesión o una especialización o una maestría, porque el ser docente nos retribuye a que queremos con el tiempo capacitarnos mucho más. Bueno, para complementar un poquito, cuando también se habla de políticas educativas, políticas pues viene de ideas, ¿no? Y educativa de que tiene que ver con la enseñanza. Entonces las políticas educativas normalmente cada 4 años o cada 8 años, según el partido político, según que quede presidente, es como el enfoque que le quiere dar a la educación durante esos 4 años siguientes, en este caso para Colombia. Ahora mi compañera Dalí tendría la segunda pregunta. Ana María, yo voy con la tercera, pues. Bueno, ¿qué implicaciones tiene el decreto 1278 en la materia de escalafón de evaluación docente? Para ustedes, ¿qué creen que es? Bueno, como les contamos en la anterior pregunta, como a través del tiempo han venido como cambiando las normas, los parámetros. El decreto 1278 es el decreto que rige a partir del 2002, que fue donde se implementó con la política pública de quien estaba en ese momento en el gobierno, y entonces creó como unos parámetros, unas reglas en las cuales había que de manera diferente ascender o obtener una calificación por estar dentro de ese cargo público que se obtenía. Entonces, a raíz de eso, se crearon algunas políticas, algunas formas de que en los decretos anteriores las personas estudiaban, se capacitaban y de una vez ascendían al siguiente grado en el escalafón. Pero a raíz de ese 1278 hay que tener como unas reglas de juego bien claras, porque anualmente se evalúa a cada uno de los docentes durante toda la labor que han hecho en el año, durante todo lo que han desarrollado durante todo ese año lectivo al final de año, y hay que obtener un valor, si se quiere decir, para poder seguir dentro de ese puesto que se tiene y no estar de pronto en un poquitico de peligro de que por su calificación baje y se tenga pues como que tener cuidado a que de pronto se termine ese contrato, a pesar de que son contratos después de que se está nombrado un contrato a término indefinido. Dígame. ¿Qué algo más que decir sobre la pregunta? Sí, esa evaluación de desempeño normalmente es ese de la intercomunidad. Es una evaluación que se hace anual. Se prepara los 6 meses y realmente Aquí. Bueno, profe, continuando con esta misma línea, nos gustaría saber, ¿nos puede contar, por favor, acerca de las repercusiones que tienen estos decretos en la profesión docente? Bueno, como les decía, hay como una diferencia bien representativa entre los dos decretos, entre el decreto 2277 y el 1278. Porque el 2277 era el que había o existía desde 1979, en el cual, como les contaba en el anterior, las personas se capacitaban, hacían una actualización o hacían un curso y de una vez ascendían al siguiente grado en el escalafón.
Más o menos en ese decreto 2277 está hasta la categoría 14, pero ya en el 78 ya viene totalmente diferente y empieza, es con letras, y entonces se hace referencia a que pertenecen a los que son normalistas, y después empiezan con números acompañados cuando son normalistas, licenciados, que tienen una especialización o sin especialización, o con maestría o con doctorado, ¿sí? De pronto sí, en el 1278 se ha dado como la posibilidad de quienes llegan a tener un doctorado, su nivel de ingreso salarial sí es un poco más alto que tenían en el régimen del 2277, pero igual en el 2277 pues había como muchas preferencias porque obtenían varias pensiones, cosa que no se obtiene ahorita con el 1278. Antes las personas tenían la pensión de gracia, la pensión por el tiempo de servicio en el mismo lugar de residencia, por los 20 años de servicio, por haber cumplido el tiempo. Entonces, por eso a veces uno dice, no, pero esas señoras ya las pensionadas, ¿por qué no se retiran? Porque es que antes podían obtener varios beneficios, pero pues esos beneficios igual tampoco, debido a los grados en el escalafón, si no llegaban a tener una especialización o maestría, que es el grado 13 o 14 en ese rango, no podían tampoco obtener que su pensión fuera un nivel alto, porque yo lo viví con mi madre, que también fue docente, y ella tenía una pensión que era de 550,000 pesos, que ni siquiera llegaba a un mínimo hace unos 6 años atrás tampoco. Entonces es eso, entonces por eso hay como una diferenciación entre las dos, que pues hace que si uno estudia en esta época tiene mayor posibilidad, pero un poco más difícil, por lo que decía el profesor Gerardo, que hay que representar una evaluación, tanto escrita, hay que hacer un video, que él ahorita más les va a comentar cómo se participa. Bueno, hay que tener en cuenta algo, y es que la historia de los últimos 50 años a nivel contractual de la educación se divide entre tres. Los del régimen antiguo, antes de 1979, les llaman los del régimen antiguo. Los del decreto 2277, año 1979, que ya hay unos parámetros definidos por decreto. Y los del 2002, que son los del 1278. Por ejemplo, una de las diferencias que preguntaban es que los del decreto 2277 a ellos no se les evalúa. A ellos les pertenece, a ellos hacen parte de, ellos se pueden escalafonar según sus estudios sin necesidad de presentar una evaluación, un video o un examen. En cambio, los del 1278, para poder escalafonarnos, sí tenemos que presentar exámenes, o tenemos que últimamente haber presentado unos videos bajo unos parámetros que nos define el Ministerio de Educación Nacional, y de ahí depende si podemos continuar en letra, si es por ejemplo 2A, 2B, 2C, 2D, y si quieres pasar a la tercera, tienes que haber hecho la maestría. Entonces damos cuenta de la gran diferencia entre los del 2277 con los del 1278 para poder subir el escalafón. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que ustedes ven en su punto de vista en el sector económico ante lo privado y lo público? Bueno, ante lo privado y lo público, el abismo es bien grande y representativo, y lo podemos ver en todos los aspectos, porque cuando se trabaja en el sector público tenemos una jornada estricta, que es en su jornada mañana, en su jornada tarde, en su jornada noche, dependiendo de la jornada en la cual se labora. Mientras que en el sector privado, normalmente el horario de los chicos también va incluido, aparte de que son otro horario extendido donde hay que hacer capacitaciones en la jornada contraria. Entonces, cuando estamos en la parte pública, solamente laboramos en la mañana o en la tarde o en la noche. En el sector privado, sí, muchas veces nos dicen que tenemos unas capacitaciones en el horario contrario a nuestra jornada laboral, y normalmente son más de 8 horas de trabajo. Los sueldos muchas veces no se rigen por el grado en el escalafón.
así la persona tenga sus estudios, su preparación de su especialización, su maestría, porque ellos hacen como un, ¿cómo les explicaría? Como si fuera un salario integral más o menos, que es donde cubre absolutamente lo que para el colegio uno le está prestando de beneficio en la parte privada. Y que usted cuando llega a un colegio privado, usted sabe la hora de ingreso más no la hora de salida, porque usted debe cumplir con todo lo que si es una cooperativa la que maneja el colegio, entonces hay un gerente de esa cooperativa, hay un rector, están los padres de familia, entonces hay ciertas condiciones especiales que tienen esos colegios donde hay que regirse o estar a la par y a la vanguardia con ellos. Bueno, por experiencia personal se puede decir que hay una enorme diferencia, porque cuando tú firmas un contrato en un colegio privado, por lo general es a 10 meses. Por lo general todos los docentes empiezan con el mismo escalafón. O sea, ahí no puede haber diferencias porque pues entonces no tendría sentido. Como una especie de lucha interna económica entre los mismos docentes. Entonces, todos con el mismo contrato, y cuando llega diciembre, te culminan el contrato, te pagan las cesantías de un año, te pagan todo lo prestacional. En el sector oficial, tú vas, gracias a Dios, año por año acumulando tus cesantías. Anualmente te pagan unos intereses sobre cesantías. Aparte de eso, el contrato es a término indefinido. Y aparte de eso, entre otras, es que muchas entidades bancarias o cooperativas, si tú eres del sector oficial, te van a prestar porque tú tienes un ahorro ahí guardadito y tienes una garantía. Mientras que en el colegio privado, pues como que se abstiene porque nadie tiene trabajo asegurado para el siguiente año. Esa es la gran diferencia. Bueno, profesores, muchas gracias. Ya para concluir, me gustaría saber qué ajustes o transformaciones consideran ustedes necesarios para mejorar las políticas educativas en Colombia. Bueno, yo pienso que los ajustes que se deberían hacer es que realmente esa evaluación que se hace a los docentes del 1278 realmente se hiciera con unos parámetros donde a todos se les midiera como con la misma pues condición, porque a veces de pronto hay compañeros que por quererse hacer notar más, entonces hacen mayores esfuerzos de colaborarle al rector, de hacer, entonces eso hace que en algunos rectores de las instituciones entonces les colocan una nota o su puntaje es un poco más alto, el que de pronto por cierta condición algo no les gusta de ellos también lo tienen ahí en cuenta, entonces siempre va a haber como esa diferenciación, ¿no? Que debería de ser de que sí, todos trabajamos igual, todos cumplimos, reunimos los mismos requisitos, trabajamos nuestras mallas curriculares, nuestros planes de área, nuestro plan de trabajo, entonces debería ser que a todos por igual se calificar, porque todos no tienen el mismo valor al ser calificado a fin de año. De pronto hay algunos que llegan casi al 100 porque está de 1 a 100, hay otros que llegarán al 70, hay otros que llegarán a 80, 90, entonces dependiendo de ciertas condiciones o ciertos límites. Esa sería como una. Y otra sería que realmente cuando ingresamos a esta carrera docente, no lo hagamos solamente porque fue como la última opción, porque a veces eso es lo que nos damos cuenta. A veces muchos docentes es como la última opción que tenían, entonces pues no, metámonos a ser como docentes, que eso es tan fácil. No, educar a los niños es dejar en ellos una semilla, y a los jóvenes, es enseñarles, y es enseñarles de una manera integral, de un todo, porque yo no puedo solamente decir que les voy a enseñar un tema específico nomás de cualquiera de las áreas significativas de nuestro plan de estudio, sino que yo tengo que en el conglomerado o a nivel general, esa personita sea una persona de bien, todas sus emociones, porque por eso es que se han ido creando muchas cosas, todas sus emociones estén en equilibrio, sus condiciones,
Entonces esos serían como para mí como los dos pilares que deberían tenerse como en cuenta. Bueno, el gran ajuste de políticas educativas que yo haría en Colombia sería el modelo, tener un modelo pedagógico al contexto. Bueno, el gran ajuste de políticas educativas que yo haría en Colombia sería el modelo, tener un modelo pedagógico al contexto colombiano, porque en los últimos años siempre nuestros modelos pedagógicos han sido copiados, tal cual es la palabra, de otros países, sabiendo que aquí en nuestro país hay personas muy idóneas en educación y nosotros podríamos tener nuestras propias políticas educativas al contexto. En un segundo ajuste, también no le encuentro sentido a veces que a nosotros nos evalúen cada año cuando eso no va a ser tenido en cuenta para el ascenso. Y el tercer ajuste, espero pues no me sea malinterpretado lo que voy a decir, después de que hubo el estatuto de profesionalización docente, hubo muchos docentes que se presentaron siendo profesionales. Y el profesional normalmente no es pedagogo. Lo he vivido por experiencia, compañeros psicólogos, compañeros que estudiaron otras carreras y yo no tenía ni idea, tenían deseos de enseñar, pero entre tener deseos de enseñar y ser pedagogo hay una diferencia muy grande, como es el caso de ustedes que sí estudian pedagogía o los que hemos estudiado pedagogía. Para mí sería un gran ajuste, que por más que sean profesionales, deberían también tener una buena experiencia educativa en el sentido de la pedagogía. ¿Listo? Bueno, ya les agradecemos por permitirnos realizar la entrevista a estos profesores. Realmente nos llenaron de mucho conocimiento en cuanto a las políticas educativas. No sabíamos que tendríamos que hacer muchos ajustes en las políticas educativas colombianas. Pensábamos que llegábamos por lo menos a un estándar alto, pero de todos modos muchísimas gracias. Nos veremos en otra ocasión, si Dios permite. Feliz día y muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Dios las bendiga, que tengan una bonita tarde y qué bueno que hagan parte de este grupo que somos docentes, porque vuelvo y les digo, es dejar sembrado en cada una de las personas que tocamos una semillita, que nos recuerden cuando ya no estén a nuestro alrededor, no solamente nuestras enseñanzas teóricas, sino copiar ese ejemplo, porque nosotros somos ese ejemplo a seguir, que ellos quieren ser cuando lleguen a ser adultos. Muchas gracias, las felicito y espero que sigan en este camino y no lo hagan tanto por profesión, sino por vocación. Muchas gracias.